La reforma electoral va a iniciar, va a abrir puertas para que podamos empezar a opinar. Digo, ya muchos ya le están haciendo como un hecho, es increíble, pero apenas la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo la invitación a que participemos todos, lo que nunca se había dado para una reforma de tal tamaño. Yo creo que si no empezamos a reflexionar desde ahorita todos los puntos que se van a ver, no vamos a poder participar de la forma correcta. Y bueno, aunque pese que ya hay muchas narrativas que ya se rasgan las vestiduras y azotan sus cabecitas contra la pared, creo que es el momento adecuado para conocer cuáles son las propuestas y para participar. Y por eso me da muchísimo gusto que esté hoy aquí de vuelta en su casa, en un lugar donde se le aprecia mucho siempre su opinión, a Rocío Rojas. Gracias mil por estar con nosotros. Qué gusto que estés nuevamente por aquí. Gracias, estimado David. Felicitarte en persona por tu Gracias, aniversario. Querétaro, de verdad. Por el decreto, ¿verdad? El mío ya es hasta febrero y pues ya ahí cumplo muchos años. Sí, y pues agradecida por hablar de este tema que sabes que me Temas. apasiona Ujú. y compartirle a las y los que nos ven esta información que va a ser muy importante, Claro. no solo para los partidos políticos, sino para la ciudadanía. Oye, me encantó ahorita que estamos empezando a platicar de esto, que, bueno, yo ya oigo los medios de comunicación, pues casi ya le hicieron ley, ¿eh? Las cosas me ha dado hasta risa, porque, bueno, los partidos políticos ya están diciendo que nos van a dejar sin dinero, que la reforma va a dañar a la democracia, pero todavía ni empieza, ¿no? O sea, apenas estamos en un proceso, Así ¿no? es. Mira, te comento que el lunes 11 de agosto, en conferencia, nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, da a conocer un decreto emitido por la Presidencia de la República, donde informa que nos convoca a todas y a todos a participar en la formación de la reforma electoral. Maravilloso. Es decir, que como ciudadano vas a poder entrar en 14 puntos que dan a conocer sobre estos trabajos específicos, además de que se van a abrir foros, consultas con los profesionales, con los órganos electorales, con el pueblo, que esta parte es muy importante porque por primera vez nos van a preguntar qué opinamos de los gastos de los partidos políticos, de las pre y campañas súper adelantadas, que es el ejemplo en Querétaro, que vemos espectaculares, bardas. 3 años de las elecciones, una locura. Y que no se sanciona. No, o sea, por más que se denuncia, incluso, ¿no? Oye, y es inédito este ejercicio. Bueno, obviamente yo creo que ningún mexicano podrá ubicar en donde podamos tener participación como ciudadanos, incluso me comentabas hasta como medios de comunicación. Sí, porque a ustedes también les impacta lo que es la reforma por las pautas, Claro. Porque son llamados cuando hay procedimientos especiales sancionadores u ordinarios también son llamados. Entonces también ustedes pueden hacer llegar en este portal, bueno, hay dos formas. Sí. En el portal de la Presidencia de la República, donde tú puedes entrar y hacer tu aportación. Y dos, en los foros que se van a realizar en cada entidad federativa. Entonces, llegar con tu documento y hacerlo para que se vaya integrando. De estos trabajos que se van a hacer, ella nos habla de una comisión presidencial que va a estar presidida por este señor, Pablo Gómez. Por Pablo Gómez, sí, claro. Que él es el presidente de estaba en lo IF y ahorita le dieron este encargo. Así es, es llamado para hacer estos trabajos por su experiencia, por su trayectoria, por la... De los políticos más sabios, honestamente, que mucha gente lo ha criticado, pero es un hombre de política y de muchos años, Pablo Gómez. Así es, entonces esta comisión va a hacer su reglamento interno, va a abrir el cronograma de actividades para estos foros, para escuchar a todos los que quieran participar y el resultado de estos trabajos, la suma de esta consulta, que es inédito, te voy a comentar que en Querétaro, cuando el Instituto Electoral termina un proceso electoral,
En el Consejo General llama a todos los partidos políticos a presentar pues qué quieren, qué puntos van a Claro. considerar para hacer una reforma. Claro. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dio pauta a validez a la reforma electoral. Ujú. Entonces se tiene que hacer una consulta y se Correcto. tiene que hacer este trabajo, pero solamente llaman a los partidos políticos Sí. y pasa a la siguiente etapa una vez que ellos terminan. Los representantes, que son los que tienen voz, Ujú. presentan estos temas y posterior pasa a la legislatura del Estado. Claro. En la legislatura de los estados, pues a través de los partidos políticos también hacen ese análisis, lo hacen también con el Tribunal Electoral y hacen sus aportaciones. Hasta aquí, bueno, ya se somete a consideración el voto para que surja la reforma Claro. del Estado. Ujú. Entonces, ¿en qué momento participamos nosotros? Ahí nunca. No, como los chinitos, nomás mirando, ¿no? Nos toca, ¿no? Así es. Ahora, digo, es lo que me emociona, por eso te lo digo con tanta emoción, ¿no? Nunca se había visto un proceso Abierto de abierto. participación ciudadana, ¿Mm? porque hay muchas noticias falsas, por eso Sí. agradezco este espacio para que podamos dialogar Sí. de elementos muy ciertos Ujú, y legítimos, ujú. que es esta apertura. O sea, yo puedo presentar, yo puedo aportar, yo puedo decir lo que creo, lo que me parece. A mí siempre me ha llamado mucho la atención las oficialías. Sí, Es ok. decir, tú estás viendo un evento y recordarás cuando trajeron a un influencer aquí, Sí, al José Ortiz, sí. y que era el Día de los No, Maestros. no, se llevó la rechifla, pero de la vida Agustín Dorantes, Y porque Guadalupe Murguía. sí, y Guadalupe Murguía, porque quisieron, bueno, los engañaron prácticamente a los maestros. O ibas a trabajar Sí, o te ibas al evento, entonces obviamente mm, era obligatorio. claro, fueron y les tocó, pero casi una dosis ahí de partidos políticos, bueno, en específico de panismo, ¿no? Y pues, También estuvo Felifer, claro, el que hoy por presidente supuesto, municipal. está Felipe, y tenía hasta sus banderines ahí de Y en la promoción, todo. entrada sus gorras, su Sí, playerita. qué locura. Y era una mezcla de institución gubernamental, proselitismo, o sea, No, descaradamente. un descaro. Sé que incluso, si no me equivoco, tú incluso impugnaste estas Yo cosas. solicité una oficialía electoral Ajá. al órgano de fiscalización Ujú, en el INE, sí, porque estos dos iban para el Senado, entonces era federal, sí. y entonces ahí entra un tema de que el horario ya se me acabó y que si vamos y luego van y luego les corrigen la plana. Entonces, lo que a mí me parece como abogada electoral es que una vez que termina la oficialía, pase a su cubículo y empiece a desarrollarla y la emita Claro, de manera pronta y expedita. tendría que ser. ¿Por Sí. qué? Porque entonces ya no pasa la revisión del jefe, de el encargado, y no le dice quítale, ponle. Entonces, Ujú. así deben de ser las oficialías Pues, electorales. tendría que, digo, pensaría que eso es, pero no es así. Debería. Entonces, estas son las bases para un procedimiento especial sancionador. Claro, Y esa es la base para que puedan ser sancionados. por supuesto. Sin embargo, estos trabajos van a hablar de 14 puntos específicos, Ok. no limitativos. O O sea, sea, pueden ser más. puede haber más. Ok. Y Y que de son, los, me encantaría platicarlos y que me vayas ayudando a entenderlos para que además como ciudadanos, como personas que estamos inmiscuidos en la elección, podamos participar. Vénmelos platicando, por favor. libertades políticas, ¿Eso a qué se refiere? que tú tengas la posibilidad de elegir a qué partido, Mm, qué sí. corriente política te gusta, que no sea una opresión, porque luego No, bueno, hay entidades federativas donde a los empleados los obligan a son forzados a querer, a tener que decidir por... ir a sus eventos, Sí, claro. mítines, votar por ellos y etcétera, Ujú. ¿no? Tenemos un escandalito, y mira, te pongo ahí nada más en corto, que me hicieron a favor y lo estamos analizando de pasar, en donde
sabemos por un audio que a los de la perrera municipal los estaban obligando a votar precisamente por un partido y si no los hacían los están queriendo correr y tenemos ahorita este dato y lo estamos investigando y precisamente es eso, qué importante el punto número uno, yo creo que es de los más importantes, por eso a lo mejor es el uno, ¿no? Sí, y que Libertades surge políticas. mucho estas etiquetas Sí, de es que tú no puedes ser técnica y tener una afinidad porque pasa que ya es un estigma para ti de, eres de tal partido, ya no puedes. sí, Entonces, debe haber esta libertad porque por está supuesto. consagrada en nuestra Constitución. La representación del pueblo, vemos este proceso que acaba de terminar, que fue Son el Poder Judicial. exactamente, entonces se habla mucho de si ellos pueden tener representante, porque si él va a ser un juzgador, pues puede haber un conflicto de intereses o no, que quede claro cómo puede ser esta representación. Ok, muy bien. En el tema de sistemas de partido, que aquí, contrario a lo que habla la oposición al poder, que es los partidos que no son Morena, es si se pueden fundar nuevos partidos políticos. Y actualmente tienes que esperar a que termine el proceso electoral y que te da un tiempo determinado para que puedas hacerlo. Y aquí que se abra, Qué que haya más maravilloso. partidos políticos, Bueno. que haya más participación, no hay una limitación, por eso es que no es algo limitativo, aunque así lo quieren hacer ver. Bueno. Financiamiento y prerrogativas de partidos políticos. Uy, ese es el tema más caliente. A ver, platicamos de ese, por favor. Claro, aquí recordemos que todos los partidos políticos, dependiendo de la votación total emitida, es las prerrogativas que les van a dar. Ajá. Y aquí el partido Morena es el que recibe más altas prerrogativas. Sí, claro, por la cantidad de votos. gobiernos que tiene, de municipios, distritos, de todo, ¿no? Tiene una obviedad, ¿no? Y sería el más afectado, Claro. porque si el punto aquí es cuánto nos cuesta la democracia en México. Y ya ha habido encuestas y presupuestos comparativos entre otros países que la democracia en México es muy cara. Sí. Y es buscar reducir que verdaderamente un partido político, aquí entra lo que es la austeridad. Sí. O sea, si verdaderamente quieres y tienes una vocación de servicio, pues evidentemente sea con personas afines a contribuir y no que se les pague, porque entonces ya se pierde el servicio gratuito y el amor al pueblo, ¿no? Por supuesto. Entonces, regular este financiamiento a los partidos políticos y en consecuencia las prerrogativas que recibirían. Oye, y perdón que te interrumpa ahí, creo que eso es un punto también muy interesante porque ayudaría a reducir también cuestiones de corrupción en los partidos. O sea, se sabe muchísimo que luego lanzan campañas en donde inflan costos de publicidad, inflan costos de personal, inflan costos. Es una locura, ¿no? Entonces, pues como tienen un presupuesto muy amplio, pues bueno, lo usan hasta para enriquecer proveedores. ¿Eso también afectaría ahí? Claro que sí. Perfecto. Maravilloso. Claro que sí, porque es todo el dinero que pueda entrar a un partido político y aquí es donde muchos tienen el temor de si ya no van a recibir, pues cómo van a hacer, porque en realidad no hay ese servicio al pueblo y hay vivir de nuestros impuestos. Entonces esa parte tiene que ver mucho. Maravilloso. La fiscalización de ingresos y gastos de partidos políticos, candidatos y campañas electorales y preelectorales. Digo, entendería que se hace ahorita o por qué lo plantea. Plantea, siempre la fiscalización es un tema que se analiza año con año y sobre todo por esta creciente innovación de tecnología. Claro. Nosotros vemos, no es lo mismo decir espectaculares en pantallas LED, Claro. en lonas, en cuando vemos que va a ser campaña, todo el mundo pone nuevos espectaculares Sí, no, digitales. movies, no, banderines, hay una cantidad de cosas ahora. Y el costo varía mucho. Claro. O sea, no es lo mismo en una pantalla a una lona. Por supuesto. Entonces, el tamaño
cuántas veces te repiten, Claro. y de eso es lo que se trata, que veamos que los candidatos cuánto van a gastar, Ujú, quiénes les están aportando y que puedan demostrar mediante la fiscalización todos estos gastos. claro, Y de ahí dependerá, pues, que sobreviva su, si ganan, claro. pues, este tema, ¿no? De ser o no ser, Pero me parece diputado local, federal, senador, Pero me etcétera. parece maravilloso, es como una actualización, un upgrade, una mejora en la fiscalización, o sea, que sea más severa la Sí, fiscalización, porque pues sí, tienes razón, bajo esos puntos creo que pasa muy por encimita, ¿no? A lo así mejor es. se va a gastos generales todo este asunto y no, hombre, hay un deje-maneje ahí. Y sobre todo lo que se busca, por ejemplo, en este ejemplo que dimos, que en el momento vayan y digan cuántas lonas estaban, cuánto pagaron al que vino a dar la conferencia, qué es lo que dieron, o sea, todo eso tiene que ser contabilizado. Claro, Entonces, ¿desde cuánto cuesta? Porque ellos pueden decir, ay, fue una donación, pero si no hubiera sido él, ¿cuánto está cobrando? por Y supuesto. entonces el tema de la fiscalización es algo muy exhaustivo. Ahí ya veo contadores y administradores jalándose los cabellos a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Sí, tiene que ser muy pronta su información de cuánto están gastando Tienen que y hacerlo todo. bien. Perfecto. Efectividad del sufragio. O sea, Efectividad de sufragio, vaya. cada vez es más necesario Ujú, que la ciudadanía sienta la identificación de decir, es que esta es la persona que yo quiero que me gobierne y si las boletas son lo más idóneo o existe que tengamos que ir hacia algo electrónico. las nuevas tecnologías que se usan ya en Estados Unidos y en otros países y que luego son hasta más seguras porque pueden tener una identificación biométrica, ¿no? Así Pueden tener es. una identificación más profunda que un papelito con un tache, ¿no? Sin embargo, en el proceso de la elección judicial en el estado de Veracruz, Ajá, se les cayó el sistema. sí, 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 había escuchado ese Las tipo de cosas. tecnologías fallan. Sí, pues sí. O sea, no te dan una certeza, por eso es que en México la desconfianza Mm, no es, tenemos tanta diversidad, donde aquí podría ser muy viable, y creo que esa es la parte que tendríamos que analizar. sí, valor. Tenemos 18 municipios, Mm, no es lo mismo Veracruz con claro. tantos municipios, No, es un Oaxaca, chorro de distritos, súper largo, claro, y Oaxaca. además todavía se les cae el sistema y entra No, un huracán, se sí, quedan sin luz. no, no, O bueno. sea, las adversidades, digo, aquí no tenemos mar cerca, no podría Sí, ser. no, claro. Entonces habría que ir experimentando el voto del extranjero, cómo llegaría. Mm, Entonces, cómo sí, cómo no, en dónde sí se puede aplicar. mm. Ir eh, Pues sí, dando ese trabajando cambio. y analizando qué podría ser más viable. Y luego dependiendo de cada estado, tienes razón, ¿no? Y el costo, porque a lo mejor la U- inversión en un primer momento es fuerte y cuánto podría bajar este Claro, tema, de ¿no? manera Porque que se vaya ocupando la tecnología, claro. sí o sí es la austeridad Ujú, y sí o sí es para enfocarlo en otros sectores, en otros rubros donde pueda necesitar más, como la salud, padrísimo. el transporte. Libertad de difusión de opiniones, información e ideas, y aquí Ah, bueno, el no, experto ya me en el estoy tema. emocionando, qué maravilla. Oye, es que qué complicado es eso. Mira, como lo dices, difusión de ideas. Oye, es que eso es bien complejo. Aquí, digo, nosotros tenemos un formato en donde permitimos que venga y se siente la gente y Sin hable. línea. Exactamente, pero es increíble que a la fecha, con esta modernidad y esta capacidad de poder sentar a un diputado, a un candidato, bueno, hoy en día le toman la nota al candidato, lo transforman en otra idea y lo publican. Es Así es. increíble eso que pasa hoy en día, ¿eh? Y el problema es que la ciudadanía, a lo mejor los que estamos en la política, en el
aspecto legislativo, partidario, pues tenemos un poco más de información, pero a veces la ciudadanía escucha el radio y solo escuchan la parte que ellos acomodan en el texto, en la Y hay información. veces que ya ni los ponen, ya nada más dicen, lo que dijo la candidata fue esto, Así es. y nos los dijo en exclusiva, y ya nada más con eso ponen un cachito de la frase. Donde dice no. No, de ese no. Y ven cómo es negativa esta persona. Es increíble, ¿eh? El manejo Así es. mediático que hacen. Y por eso la presidenta tiene un rubro en su conferencia matutina donde dicen las mentiras. Maravilloso. Porque es increíble, o sea, hablan de una reforma electoral que es nuestro tema y todavía no la tenemos. Yo tengo ganas de hacer eso mismo de las mentiras aquí en Querétaro. Te Pues, juro que yo estoy estás trabajando. tardando. Sí, no, bueno, Es increíble. es increíble, ¿eh? Entonces aquí vas a poder participar en eso de la Encantado. libertad de difusión de Ahí opiniones, la propaganda de poderes y organismos públicos, delimitar muy bien cuándo es un informe, porque hay casos como Agustín Dorantes que se la pasa en informe todo el tiempo, vemos su imagen, todo el tiempo vemos espectaculares, todo el tiempo vemos que está en una... Pero no dice el informe, no dice lo que hizo. O sea, a mí, y los he visto y te lo digo con una conciencia clara de lo que estoy diciendo. Felifer hacía informes de actividades con 0 actividades, y eso sí, un discurso de vamos a crecer, a ganar, y las actividades, ¿cuáles fueron? Es increíble, me parece maravilloso, ¿eh? Sí, que esté integrado. Esta parte podemos, pues ser más incisivos en ver cómo queremos que nos rindan este informe, ¿no? Porque tal parece que es una pre-campaña, ¿no? Es un show. Sistemas de votación y de cómputo dentro del territorio nacional y en el extranjero, por el voto en el extranjero, y todavía analizar cómo se va a estar dando, sobre todo en este tema que vamos a ir, que ya está una realidad con el Poder Judicial y toda esta situación que tiene que seguir siendo más puntual. Maravilla. Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, es decir, Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, Instituto Electoral, y ahí se analiza. Nosotros tenemos en Querétaro un buen instituto electoral. Que trabaja, que está presente, no así en todas las entidades federativas. Entonces se está analizando la permanencia, el cuánto cuesta, y digo, el que más va a sufrir va a ser el suegro de Ricardo Anaya, porque pues ya no le van a pagar la renta, ¿verdad? Entonces, pues qué pena, vamos a ver si sobreviven. Sí. Y, ¿qué más? Requisitos de elegibilidad, ¿no? Por ejemplo, si ser originario, cuántos años tienes que tener viviendo, porque a veces a los que son originarios también ya dicen que no. Claro. Y esta parte de analizar que verdaderamente pues tengas una permanencia y un arraigo y un conocimiento, porque a veces no se saben ni las problemáticas, ¿no? Es correcto. En fin, se va a analizar este tema también. Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, o sea, hasta dónde van a tener ellos este poder y el ser llamados a comparecer en caso de que exista alguna duda, algún vínculo, alguna situación con una autoridad. Por supuesto. ¿No? Que en eso yo veo a la ciudadanía muchas veces, pues, ¿cómo decirlo? Molesta en el sentido de la inmunidad, cuando pues como ciudadano a cualquiera nos pueden llamar y llevar ante un tribunal todo este asunto, y no sienten luego justo esta diferencia con la clase política, ¿no? Creo tal parece que fueran intocables y no es así. Bueno, es que no tendría por qué ser así. Porque tienen una encomienda con el pueblo, más no una inmunidad. Entonces creo que ahora vamos a ver este análisis y finalmente si se considera importante, bueno, pues se analizaría los cómo. La consulta popular y la revocación de mandato, ya llegaste al poder, ya estás y estás haciendo un buen trabajo o no, y cómo el pueblo puede librarse de ti. Qué maravilla. O sea, estás gastando en obras donde la gente no quiere. Cada vez en esta cuarta transformación se toma en cuenta al pueblo. Sí. Y esa tarea no es una tarea sencilla,
Estos foros no son fáciles, No, esta labor de escuchar tampoco es tan sencilla como parece, de, vamos a preguntar, implica un desgaste, pero es importante porque no puede haber un gobierno sordo, no. ausente de lo que el pueblo quiere, Ujú. porque de ahí depende su sobrevivencia. Por supuesto. Entonces tenemos este llamado, esta convocatoria por parte de Maravilloso. nuestra presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, y yo invitaría a todas y todos a participar, Claro. a opinar, a asistir a estos foros y a decir qué rumbo queremos en nuestra democracia. No se está en duda, nuestro sistema mexicano es democrático. El pueblo es el que va a elegir a quién nos va a representar. Por supuesto. Ahora busquemos en estos puntos, o si tienen otros, bueno, pues hacerlos llegar para que esta comisión presidencial pueda brindar en enero del 2026 estos resultados y podamos conformar esta reforma. Y me gustaría mucho decirte, Sí. por ejemplo, en el tema del Batán, nos preguntaron, No. llamaron a los partidos Te voy a políticos. decir, aquí una vez me dijo, no recuerdo creo que fue el diputado Ulises, que en el Batán hicieron una encuesta muy simpática Sí. en la cual, según esto, le preguntaron a la gente y la gente votó el 98% que sí, pero en las preguntas no explicaban en ningún momento lo del Así Batán, es. como en este tema. Entonces, efectivamente, nos preguntan sin preguntarnos. O sea, y eso también es algo que ya como ciudadanos decimos, "Ay, no, ya basta, ¿no?" O sea, si me preguntas que si queremos tener un sistema de agua para el futuro, pues por supuesto que todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero una vez que está Es la que ley, ya hay que emplear el depende, ¿no? sí, pero ese depende, pues depende No de viene todo, la no, opción de la encuesta. exactamente, no viene la encuesta. Y ya cuando lo están votando, ya cuando nos enteramos cómo estaba el depende, efectivamente, ya se nos van los ojos para atrás y decimos, oye, no, pues es que nunca me preguntaste eso, ¿no? Esta opción de poder abrir a la ciudadanía, mira, primero te lo digo con todo el sistema, me pone chinita la piel, me emociona. Te toma en cuenta. Claro, es que es algo que no se había sentido y es algo que nadie quiere decir, ¿eh? Porque como que ya lo dan por hecho, como te digo, y te quiero preguntar esto. Si una narrativa escucho constantemente, y que me parece increíble, es decir, no, es que estos foros son muy tramposos, porque no van los que tienen que ir. Y yo siempre pregunto, pues bueno, ¿quiénes son los que tienen que ir? Pues los ciudadanos, ¿no? Todas y todos. Pero siempre reclaman eso, ¿no? Porque los que acuden, pues acuden a lo mejor con diversidades, si no de pensamiento, pues a lo mejor sí de oposición a las cosas que están planteando. Esto pasará en estos foros desde tu punto de vista, que será abierta a la ciudadanía, o como dicen, hay algunos medios, no es que no le van a abrir la puertecita a los que les conviene. ¿Cómo será esto? En mi experiencia, que ya no son pocos años en materia electoral, ¿Correcto? yo narraba la manera limitativa que se tiene en Querétaro y que se había tenido en el país, porque recordemos que esta reforma electoral es reciente y que no se hace, o sea, solamente llaman a las autoridades electorales, a los representantes de los partidos políticos, en este caso al Tribunal Electoral, y hacen esta compilación de información, y quienes votan y aprueban, le quitan o le ponen más a su modo, es la legislatura de los estados. Aquí no hay una reforma electoral, aquí tenemos 14 puntos que no son limitativos y tenemos la consulta abierta para que aporten, opinen, digan, no solamente los especialistas, Claro. está abierta a todas y todos. Y ya que tengan los resultados, entonces sí se va a conformar esta reforma electoral. Por supuesto. Y yo te ponía el ejemplo del Batán. O sea, critica la oposición al poder, en este caso a Morena, que ya está hecha, que ya es tramposa, que van a quitar la democracia.
pero en el Batán no nos llamaron al pueblo. No, no, al contrario. Ni siquiera a los hídricos, a los ingenieros, a los No. especialistas. O sea, no están en las carpetas ese llamado, esas consultas, esos foros. Por supuesto que No se hizo. De hecho, el foro que se iba a realizar se canceló porque no había condiciones y no lo hicieron. Y mira, yo me enteré de un foro que fue al revés, en donde los ciudadanos juntaron 200 firmas para pedirle al gobernador Curi que le atendiera respuestas. El gobernador Curi no quiso ir y mandó un técnico, ¿no? Y los ciudadanos dijeron, a ver, espérenme, si lo que no entendemos es la cuestión técnica, queremos que nos explique el gobernador. O sea, así se dan muchas veces cuestiones, como dices tú, del Batán, Claro. que nada más nos han estado confundiendo, y yo he visto valientemente muchos diputados explicarnos, aquí han venido a sentarse a decirnos, a explicarnos uno por uno, y pues mira, qué bonito es que yo estoy convencido que el tema del Batán, si bien ayer me dio mucho gusto ver al diputado Sinoé, ver al diputado Homero, ver al diputado Ulises, ver al diputado Zuli, dejando en claro que su voto iba a ser que no, en una rueda de prensa, no, ¿qué te puedo decir? No solamente fueron ellos se hicieron apoyados por el pueblo, porque aquí los ciudadanos dijeron que no al Batán, ¿eh? Yo Yo creo estoy que han convencido de eso. omitido un trabajo exhaustivo que realizaron esos 4 diputados, porque en esta presencia que hubo de esos trabajos legislativos, ellos formularon una serie de preguntas, Correcto. no desde el no, sino desde preguntas técnicas, profesionales, razonadas, Ujú, conforme a lo que ellos mismos presentaron por supuesto. y no dieron respuesta. No dieron. Desde ahí veo que no había duda, primero de hacer el trabajo legislativo Ujú, y segunda, cuando este foro se cierra, se cancela, ellos son los únicos y los primeros que salen a abrir al por pueblo a supuesto. que entrara y les dan la cara y les explican lo que están haciendo. Entonces, yo no sé de dónde surge el tema de un pequeño sector de decir que había duda cuando ellos jamás No había un dijeron no, porque no, dijeron estamos en la etapa de analizar, claro, de llamaron a hídricos, sí, ingenieros, científicos, claro, especialistas, me analistas consta, económicos, no, bueno, me consta porque yo soy claro, parte de ese grupo de asesores así es. y entonces creo que es un grupo pequeño que responde a intereses de un aspirante y se vale, porque digo, si estamos en la política se vale, Pues sí, todo se vale escuchar, ¿no? pero creo que ya no hay duda. No hay duda de su trabajo, no hay duda de su compromiso, y ya lo dijeron. Entonces, yo citaba este ejemplo porque la oposición, en este caso, por dar un ejemplo de un partido político, el PAN dice, es que no nos están llamando. Bueno, es que ellos tampoco nos llamaron al Batán Claro, para pedir nuestra opinión. Aquí en la reforma electoral sí hay un llamado, a todos. sí puedes presentar tu aportación Ujú. para que en enero del 2026 se construya una reforma electoral con la opinión de todas y de todos. Qué maravilla. Yo te vuelvo a agradecer que como siempre vienes siempre a explicarnos muchos años, durante muchos años, has estado trabajando con todo lo que es el trabajo electoral desde el Partido Morena, lo sé, trabajas en la legislatura con estos temas. Digo, no nos viene a decir cualquier persona acerca de este tema, lo conoce a profundidad y te agradezco mucho que dejes en claro que es una invitación abierta a todos a participar, a formar una reforma electoral. No es la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a mí me parece increíble cómo lo menciona como tal, porque la misma presidenta ha dicho, esto es una reforma del pueblo, y yo lo he escuchado decir, pero pues bueno, las narrativas luego quieren opacar, ¿no? Por eso es importante estos espacios. Yo te agradezco Encantado. mucho, David, el que me permitas dar esa versión que puede darle claridad a la ciudadanía para que participe y para que todos tengamos las reglas claras de un proceso electoral, de no estar de acuerdo en cuánto gastan, en Claro. cómo lo gastan y podamos decir, queremos democracia, sí, Ujú, con estas reglas. claro. Ya dependerá de cada quien. No, y sabes que lo es muy bien. Yo creo que la ciudadanía nunca había tenido la oportunidad de decir,
ya estamos hartos de tanto gasto para la política y poco gasto para mi calle, ¿no? Así es. Porque creo que eso todos los ciudadanos lo tienen y que vaya a haber un espacio para que puedan poner eso, pues caray, creo que a todos nos tendría que emocionar y dar ganas de participar en esto. Vamos a ver, se van a desenmascarar los que hablan de la austeridad en los Sí. viajes. Ujú, Vamos a ver si están de acuerdo ujú. en, como partidos políticos, ser austeros. Vamos a ver si están de acuerdo ahí en el caso de las representaciones, de la inmunidad, de los... O sea, Claro. vamos a verlos y solitos se van a delatar. A mí me parece increíble, mira, ahorita que hablas de la austeridad, que suelen criticar la austeridad de Morena, que si es fallida, que si no se da. Pero bueno, es que el término de la austeridad debe ser para todos. O sea, no porque Morena lo diga, no, pues el PAN como no lo dice, y el gobernador puede tener todas sus propiedades mostradas, porque así lo dijo, no es que me esté burlando, así lo dijo, todas mis propiedades, cuando le contestó Luisa María Alcalde, que yo decía, bueno, pues Sí, no, se decía, puso. están después, perdón, o sea, habemos quienes todavía no tenemos ni una propiedad, ¿no? Entonces, eso es ahí en donde pega la austeridad republicana, y la austeridad republicana pega en la diferencia social que tenemos en este país. Entonces, yo estoy seguro que nadie quiere ver mal gastado un solo peso, más aún si es por la democracia y por mantener a políticos, como bien dices, que solamente viven del erario, A una élite a una política. élite política muy Vemos, clara. al menos en Querétaro, porque a mí me gusta mucho contextualizar en este espacio, porque a veces hablamos de otros países, pero en Querétaro vemos una élite política que no cambia. Sí, Son las mismas caras, en la legislatura no ganan, o les buscan espacios en la presidencia municipal, se inventan secretarías y vemos que son los mismos. Entonces, increíble. Se inventaron muchas, de hecho en el municipio de Querétaro se con inventaron tal de muchas, colocarlos, con tal increíble. de darles pues, Un presupuesto así y es, un además sueldo. oneroso, no hay otra palabra. Rocío Rojas, estoy muy emocionado que hayas regresado aquí a tu casa. Esta es tu casa, este es tu Gracias. espacio. Gracias por venirnos, por informarnos esto tan bien presentado y que me da tanta emoción, y que créeme que voy a empezar a hacer mi cartita con con Así mi es. participación, porque es una invitación a todos que tendríamos que atender este llamado. Yo también ya estoy trabajando en mis No, hombre, aportaciones y eso es hagámoslo todas y todos para claro, que esta reforma electoral sea pues un reflejo de nuestras necesidades. claro, como tendría que ser. Gracias, mi Rocío. Te agradezco mucho Con que hayas todo estado cariño. aquí con nosotros. Te espero próximamente, ya que estén más avanzaditos, a ver si podemos seguir platicando del tema. Ir respondiendo a ¿Sí? estas líneas que a veces son falsas y mentirosas e ir aclarando las veces que sean necesarias. Ya me comprometí contigo que voy a hablar de las falsedades de las noticias. Sí, Lo prometo mucho. Gracias mil por estar con nosotros, Rocío. gracias. Amigos de Querétaro, de verdad, yo les pido, por favor, cualquier comentario, cualquier duda, incluso que tengan a esta aportación que nos hizo el favor hoy de traer Rocío Rojas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.